Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y si nos permiten, vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy les contamos que Nicaragua registra crecimiento en las exportaciones agrícolas. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo México alcanza una histórica reducción de la pobreza gracias a las políticas laborales y sociales de la Cuarta Transformación. Y en nuestro recorrido digital, la Unión Europea cierra el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15%. De esto y más hablamos hoy. Momento de iniciar con el detalle de la información. Hoy abrimos en Nicaragua porque las exportaciones agrícolas han registrado un crecimiento del 22,3% en el último año. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones agrícolas alcanzaron los 1.937,2 millones, superando los 1.583,5 millones del mismo periodo del año anterior. El crecimiento del sector agrícola es superior al crecimiento general de las exportaciones, que fue del 15,4%. También se observó una diversificación en el sector, con un aumento del 32,8% en las exportaciones de zonas francas agrícolas. Los principales destinos de estas exportaciones en Centroamérica fueron El Salvador y también Honduras. Nos vamos ahora hasta Paraguay, en donde sindicatos de docentes concluyeron 2 días de huelga y protestas por mejores salarios. Las organizaciones no llegaron a un acuerdo firmado con el gobierno de Santiago Peña, por lo que se proyectan nuevas movilizaciones. Veamos más en el siguiente informe de nuestro corresponsal, Osvaldo Sayas. Trabajadores de la educación se movilizaron durante 2 días en el marco de una huelga que tuvo como principales reivindicaciones el reajuste salarial y la defensa de una jubilación digna. Nuestros derechos y reivindicaciones sean incorporados plenamente en el presupuesto 2026. Hoy podemos asegurar que casi más del 90% tenemos de acatamiento del sector docente en el marco de la unidad sindical, los trabajadores y trabajadoras de la educación a nivel país aquí en Paraguay. En julio de 2025, el salario mínimo oficial fue reajustado en un 3,6% para todas y todos los trabajadores del sector privado. Ese porcentaje es el que exigen los maestros desde el mes de enero de 2026, más un 5% desde agosto de ese año. Nosotros no aceptamos ese pedido, entonces volvieron a prometer hasta abril. Nosotros tampoco estamos de acuerdo porque el ajuste salarial ya se dio este año, nosotros vamos a soportar 6 meses y nos pide otros 8 meses más, imposible. Entonces dijimos que el ajuste se dé desde enero y a partir de ahí empezamos a hablar de las demás reivindicaciones. Datos de gremios docentes dan cuenta de que el presupuesto para el Ministerio de Educación para el año 2026 cuenta con un desajuste del 26%, es decir, el Estado no podrá hacerse cargo de su compromiso con el área educativa pública, una carencia que es palpable en las aulas, afirman. A veces los docentes tenemos que sacar de nuestros bolsillos, hacernos de materiales, hacer fotocopias, preparar, ingeniarnos, y eso nadie nos reconoce, nadie nos repone eso. Y es necesario que esto de la educación asumamos como sociedad todos juntos también, porque los padres, los alumnos, los estudiantes tienen que asumir también la lucha por una calidad educativa. A pesar de las protestas, el gobierno de Santiago Peña solo ofreció un compromiso verbal para el reajuste del 3,6% en los salarios y calificó a través del ministro de Educación, Luis Ramírez, de inviable un mayor aumento. Además, buscan elevar la edad de jubilación para docentes. Y no va a ser culpa nuestra que otros 2 días los chicos no almuercen y que los empresarios pierdan otros 5 millones de dólares. No va a ser culpa nuestra. Hoy es inhumano tener a un maestro de grado con 60 o 65. Es algo impensable lo que quiere hacer el gobierno nacional. Así que fuerza, compañeros, la lucha continúa, venceremos. El gobierno de Santiago Peña y sus funcionarios niegan que exista una crisis en el sector educativo, mientras docentes y estudiantes afirman que la padecen día a día, en un país que invierte menos del 4% de su Producto Interno Bruto en educación, según datos oficiales. En más información, productores brasileños de mango temen un colapso de exportaciones ante la imposición de aranceles estadounidenses. Más detalles en la siguiente historia.
En Brasil, los productores de mango han advertido que los nuevos aranceles estadounidenses podrían desencadenar una grave crisis en la industria, ya que un arancel de importación del 50% anunciado por Estados Unidos amenaza con descarrilar los envíos de temporada alta. Los aranceles sobre los mangos brasileños definitivamente no se deben a razones económicas, ya que Estados Unidos necesita importar mangos de Brasil. Es más un problema político. Mi granja ha dejado de exportar mangos a los Estados Unidos. Muchos productores brasileños de mango están buscando otros mercados, como Europa y el mercado interno brasileño. Sin embargo, esto no es fácil, ya que el desarrollo de mercado requiere preparativos. No se puede cambiar la cuota de mercado de la noche a la mañana. Es preciso indicar que más del 95% de los mangos disponibles en el mercado estadounidense se importan de México, Perú, Ecuador y Brasil. Posiblemente no podamos obtener ganancias vendiendo estos mangos al mercado interno. Es suficiente para cubrir los salarios de los trabajadores, pagar facturas como las plantas de fertilizantes y otros gastos agrícolas. Esto es lo único que puedo hacer ahora. La decisión política ha afectado al 100% mi negocio. Creo que a nadie le gusta soportar pérdidas, especialmente a las personas como yo, que dependen completamente de este negocio para obtener ingresos. Brasil, en sus fértiles regiones del noroeste, produce mangos de alta calidad durante todo el año, con 1.5 millones de toneladas cultivadas en el año 2024. Es probable que los nuevos aranceles supriman la demanda de su cosecha en su principal mercado de exportación. Es por ello que para los pequeños agricultores, los cuales dependen completamente del mercado estadounidense, la política arancelaria ha creado una crisis sin precedentes. Vamos ahora a Sudáfrica, en donde economistas instan a una mayor cooperación global, enfatizando la urgente necesidad de contrarrestar el uso de las políticas comerciales por parte de Estados Unidos como un arma, lo cual ha afectado gravemente las exportaciones y podría todavía agravar más la pérdida de empleos en una economía ya en crisis. Este llamado se produce tras la drástica reducción del pronóstico de crecimiento económico para el país de 1,7% proyectado en marzo al 0,9%. Por parte de Standard Bank Group, una de las principales instituciones financieras de Sudáfrica, y bueno, la reducción de su proyección para 2026 del 2 al 1,3%. Estos aranceles tendrán un impacto severo en las exportaciones sudafricanas, especialmente en las exportaciones de vehículos y también en las exportaciones agrícolas. Y desafortunadamente la gente perderá sus trabajos y no obtendrá fácilmente un nuevo empleo debido al enorme problema de desempleo que tenemos en Sudáfrica. Hasta 2/3 de la canasta de exportaciones de Sudáfrica se compone de la producción del sector minero, así como de los artículos manufactureros y sobre todo de productos automotrices. Por lo tanto, estos están directamente en la mira dado a los aranceles, muy sustancial del 30%. Estados Unidos está profundamente preocupado de que como imperio esté en declive y quiere detener su declive, pero al mismo tiempo detener el ascenso de otras naciones. Se trata de competencia internacional y hay una militarización de la política comercial e industrial. Si nos cerramos la salida de Estados Unidos, continuaremos trabajando para mejorar las relaciones con, llamémoslo, el norte global, excluyendo a Estados Unidos y el sur global. Cambiemos de tema, le comento que la industria deportiva de China se ha convertido en un motor de crecimiento dinámico para la economía nacional, con una expansión sostenida tanto en escala como en contribuciones de valor agregado durante el periodo de la edición número 14 del Plan Quinquenal 2021-2025. Esto fue expresado por el director del Departamento Económico de la Administración General Estatal de Deportes. Escuchemos estas declaraciones. Desde la implementación del 14 Plan Quinquenal 2021-2025, la industria deportiva de China ha mantenido un crecimiento constante. En 2023, la escala industrial del sector totalizó 3.67 billones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual promedio de 10.3% y un valor agregado de 1.49 billones de yuanes. La contribución económica de la industria del deporte se ha vuelto
vuelto más prominente, con una tasa de crecimiento anual promedio de 11.6% en valor agregado. Representó el 1.15% del PIB en 2023, acercándose a convertirse en una industria pilar. El sector de los deportes de invierno se expandió de 381.100 millones de yuanes en 2020 a 970.000 millones de yuanes en 2024, logrando una tasa de crecimiento anual promedio del 26.3%, lo que convierte a los recursos fríos en una economía caliente. Además, en 40 ciudades pilotos nacionales de consumo deportivo, el gasto deportivo total de los residentes aumentó en más de 100.000 millones de yuanes entre 2020 y 2023, lo que demuestra la liberación continua del potencial de consumo deportivo. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy. No se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo México alcanzó una histórica reducción de la pobreza gracias a las políticas laborales y sociales de la llamada Cuarta Transformación. Le cuento al volver. Imágenes de México, y es que gracias a las políticas laborales y sociales de la llamada Cuarta Transformación, México alcanza el nivel de pobreza más bajo en los últimos 40 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Más detalles en el siguiente material. México registró un logro histórico. 13.41 millones de personas dejaron la pobreza durante el sexenio 2018-2024. De acuerdo con el reporte de pobreza publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la cifra representa una disminución de la población en situación de pobreza de 41.9% a 29.6%. Ante este anuncio, la presidenta de México celebró la noticia. Yo quiero hablarles primero de una noticia que tuvimos esta semana, que nos debe hacer sentir muy orgullosos a todas y todos los mexicanos. Anunció el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, que entre 2018 y 2024 salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Una hazaña. Hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, que les es imposible reconocer este resultado. Hay que destacar que para lograr esos resultados, los esfuerzos del Gobierno de México a través de los programas para el bienestar cumplieron un rol fundamental durante los 6 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora tienen continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo piso de la Cuarta Transformación. La pobreza extrema también mostró un descenso importante de 12.3 millones de personas, 11% en 2008 a 7 millones, 5.3% en 2024. Entre 2022 y 2024, la disminución fue más acelerada, con 8.3 millones de personas que superaron la pobreza, lo que representa una reducción del 18%. En Nuevo León, la pobreza extrema bajó un 0.5%. La medición de la pobreza confirma que los programas para el bienestar y otras políticas, como el aumento salarial, han sido un factor determinante para este avance.
La jefa del Estado también se refirió a la reducción de la brecha entre los más ricos y los más pobres en la época de 2006 a 2012. La diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces y ahora se redujo a 14 veces, es decir, se distribuyó la riqueza. Salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, sino que la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares mostró también hace unas semanas que la diferenciación social entre la 10ª parte más rica y la 10ª parte más pobre, es decir, el decil de ingreso, así se llama, el decil de mayor ingreso y el decil de menor ingreso, si dividimos a todos los hogares mexicanos en 10 conjuntos, pues vamos a tener divididos por ingreso los de más ingreso y los de menos ingreso. En la época del 2006 al 2012, la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces. Y ahora se redujo a 14 veces. La medición de la pobreza confirma que los programas para el bienestar y otras políticas como el aumento salarial han sido un factor determinante para este avance. Revisemos algunos datos que ratifican estas cifras. Las políticas laborales implementadas han sido un factor determinante en la reducción de la pobreza en el país. Datos oficiales vinculan directamente con el aumento del ingreso laboral, que se ha incrementado en 19,2% en términos reales durante 2018 y 2024, alcanzando los 9.750 pesos mensuales. Asimismo, la encuesta nacional de ocupación y empleo, publicada recientemente, reportó una tasa de desocupación del 2,22%, la más baja registrada desde el año 2005. El dato anterior más cercano fue de marzo de 2024, con una tasa de 2,28%. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social destaca que desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se modificó la política salarial, rompiendo con este paradigma neoliberal que consideraba que los aumentos salariales generaban inflación y desempleo. En 2018, el salario mínimo era de 88,33 pesos diarios. Para 2025 ascendió a 278,80 pesos en la zona general y a 419,88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Esta evolución representa un aumento real de 134% respecto a 2018, superando el ritmo de la inflación. Bueno, en conclusión, la disminución del 13,7 millones de mexicanos y mexicanas de pobreza multidimensional se debe principalmente a que más de 12 millones tienen mayor acceso a servicios de bienestar como educación, la salud, el acceso a vivienda digna. Es un hecho histórico y de algo digno de celebrarse, así que, pues aunque hay un contexto de polarización tan acentuado y pues nunca falta quienes tratan de empañar y poner en duda estos logros, es una cosa que debe celebrarse. Asimismo, este hito confirma que las políticas laborales pues justas y la distribución equitativa de la riqueza son las herramientas más efectivas para mejorar las condiciones de vida en la población. De igual forma, este logro demuestra que el modelo neoliberal que priorizó en su momento el mercado sobre el bienestar social estaba profundamente equivocado. Hacemos una segunda pausa en la emisión del día de hoy y al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Estaremos hablando de la Unión Europea, que cierra el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15%. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Hoy lo hacemos con el portal de Europa Press, que informa lo siguiente. La Unión Europea cierra el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel general del 15%. Dice esta nota que este acuerdo se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre Washington y Bruselas. Queda fuera de la lista los vinos y bebidas destiladas, pero tienen garantías sobre el sector farmacéutico y semiconductores. Los aranceles del 15% se aplican desde el 7 de agosto a la mayoría de los bienes europeos, un 70% de las importaciones. El sector automotriz verá rebajados los recargos que hasta ahora se situaban en 27,5%. Avanzamos con la agencia Prensa Latina. Dice: India y Rusia con mira en resiliencia económica y mundo multipolar.
Los cancilleres de India y Rusia dialogan en Moscú sobre temas bilaterales, regionales y globales, con especial énfasis en la resiliencia económica y la cooperación multipolar. Se espera que las conversaciones tendrán como enfoque principal el desarrollo de sistemas de transporte, logística y finanzas que operen con independencia de los países que imponen sanciones en el contexto de salvaguardar la soberanía económica y ampliar el uso de las monedas nacionales en el comercio bilateral. De igual modo, se pretende que los ministros revisen los avances en la colaboración agrícola, científico-técnica y de infraestructura, a la vez que definan el calendario de próximos contactos de alto nivel. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el colombiano. Petro pondría a estratos altos a pagar deudas por subsidios a gasolina y opción tarifaria. También viene cobro extra, es lo que dice. En el contexto de la reforma tributaria que va por 26 billones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso que los sectores con mayores ingresos en el país asuman el costo del déficit del Fondo de Mayores Ingresos en el país, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo cual, a su parecer, sería corregir un error histórico en la política pública. Para el mandatario, el manejo fiscal de este fondo durante la administración anterior fue uno de los mayores errores. Según él, la decisión de subsidiar la gasolina, particularmente a los estratos más altos, desvió recursos que podrían haberse utilizado para combatir la pobreza. Llegó el momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $62.51, una caída de 91 céntimos de dólar. ¿Cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa? Se lo cuento. Se ubicó en $66.01, una pérdida de 59 centavos de dólar. Y también hablamos del crudo promediado por la OPEP, cuyo precio quedó en $68.21, 43 centavos de dólar a la baja. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, está esta y toda la información. Y le invito, como siempre, a seguirnos a través de medios sociales. Nos encuentra en Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube, donde usted nos busque. Particularmente le invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.